toca, tal como se plantea acá, el poder presentarles, el título nos dice una idea inspiradora. La idea es poder contar muy brevemente los tiempos que nos dieron, cuál ha sido la experiencia nuestra de Fundación Mi Casa en un proceso de desinternación de niños. Ustedes saben que tal se ha repetido acá bastante en los paneles, en las exposiciones magistrales, la importancia que tiene para los niños el poder tener y ejercer el derecho a vivir en su familia, ¿no? Bueno, sabemos que eso no es así, sabemos que hay situaciones especiales en las cuales los niños por diversas razones terminan en cuidados alternativos, en este caso en hogares de menores, residencias o familias de acogida. Acá lo que voy a hacer yo muy brevemente, tratando de presentarles a ustedes el resumen del resumen de un paper que hicimos en relación a la experiencia nuestra y tratando de extraer lo que fueron las lecciones, ¿no? Qué cosas nos ayudan a hacer este proceso bien y qué cosas hemos aprendido que pueden dificultar este proceso y esta tarea que tenemos, digamos, como trabajadores en el ámbito de la infancia. Pasemos ahí, ¿tú vas moviendo? Muy brevemente, ¿quiénes somos? Bueno, la Fundación Mi Casa es un organismo ya con 67 años de existencia, fue creada el año 1947 por un sacerdote en Chile, obtiene el estatus de entidad consultiva de Naciones Unidas, es además un organismo colaborador del CENAME en Chile, que es el organismo que le corresponde diseñar e implementar las políticas en materia de protección especial fundamentalmente. Tenemos, por lo tanto, como institución una experiencia larga de muchos años de trabajo con niños, fundamentalmente desde los años 47, yo diría prácticamente 20, 30 años, en los cuales la Fundación fue básicamente hogares de menores, muy masivos en esas épocas, y crecientemente después de los años 2000 se inicia ya un proceso de cambio y de diseño diferente en el trabajo con los niños. Además de eso, yo diría que nosotros como fundación en el año 2008 nos acreditamos para poder trabajar también los temas de adopción. Fundación Mi Casa hoy día es un ente acreditado ante las instancias pertinentes legales en Chile para poder trabajar adopción de niños, tanto en Chile como a nivel internacional. Y eso nos permite también tener una alternativa, además de lo que es el trabajo de desinternación hacia sus propias familias, el trabajo de familias de acogida con los niños, el poder tener en los casos específicos y puntuales que un niño está en una situación de completa imposibilidad de volver a su núcleo familiar y no está con un perfil de familia de acogida, el poder tener una opción también de adopción. Como dato general, también antes de pasar a la próxima lámina, decirles que nosotros el año 2007 teníamos 22 hogares de menores funcionando en Chile. Al año 2014, han pasado 7 años, tenemos 10 hogares en este minuto. Por lo tanto, la experiencia nos puede, y es lo que yo quiero compartir con ustedes, que en estos años nosotros hemos logrado desinternar y hacer un trabajo con 12 hogares que hoy día no existen y hemos podido trabajar sistemas alternativos de cuidado para esos niños en lo que son sus propias familias como primer eje central y familias de acogida. Tenemos proyectado para el año 2015, en el primer trimestre, poder llegar a 8 hogares y terminar en diciembre del año 2015, ojalá con alrededor de 4 o 5 hogares de menores de residencia, como hablamos en Chile, en el lenguaje más moderno de la convención, residencia para niños y niñas. Teniendo en estas 4 o 5 residencias con las cuales uno pueda quedarse finalmente en ejercer una política de protección, un estándar más elevado evidentemente que el que ha existido y las condiciones, ahí vamos a hablar un poco, mínimas indispensables en el caso de que estos niños tengan que estar un tiempo transitorio en una residencia privado de lo que es su cuidado parental. La siguiente lámina, nosotros el año 2008 iniciamos el proceso de desinstitucionalización, tal como les decía en la lámina previa, el año 2007 teníamos 22 hogares, a contar del año 2010 de manera muy fuerte nosotros asumimos como propia las directrices sobre modalidades alternativas de cuidados y niños y la política pública chilena comienza a intencionar de manera bastante decisiva la desinternación de niños con los incentivos pertinentes en términos de poder efectivamente generar programas alternativos como familias de acogida, por ejemplo, para poder tener opción cuando aquellos niños no pueden volver a sus familias de origen, una alternativa eficiente para poder terminar con el proceso de institucionalización de ellos.
Hay que decir además que Chile vive un proceso, al igual que todos los países, de desarrollo económico ascendente, lento pero ascendente, lo que hace también que junto con la decisión que se toma de asumir las directrices y junto también con el hecho de ir desinternando niños en la lógica de reencontrarlo con su familia, se produce un fenómeno que no solo pasa en América Latina, pasó en Europa cuando se produjeron los cierres masivos de hogares. Naturalmente hay un proceso de subatención. Y la subatención, me explico brevemente, es cuando tú tienes, por ejemplo, una cobertura en un hogar para 40 niños y sin embargo tienes 20 niños asistiendo porque el tribunal no envía más niños. Este no enviar más niños es una buena noticia porque significa que esos niños que no están siendo enviados es porque esas familias que antes enviaban a estos niños hoy día tienen más recursos para poder retener en sus núcleos familiares a estos niños. Y ese proceso, que se llama subatención, es un proceso masivo que vive todo el sistema en Chile, del cual Fundación Mi Casa no está exenta. Entonces nosotros, cuando iniciamos este proceso el año 2008-2007, y asumimos las directrices, nos encontramos también con un contexto a nivel socioeconómico en el país que permite que algunas familias, ellas naturalmente, producto de su mejor apoyo a las políticas sociales, puedan retener a sus niños en sus propios núcleos familiares y con esto evitar la necesidad que un juez puede tomar en un minuto de insistir en que el niño pueda ingresar a un hogar de menores. Entonces, el contexto también yo lo planteo porque es relevante para los efectos de decir que por un lado está la voluntad explícita de la autoridad política, está la voluntad explícita de algunas instituciones, entre ellas nosotros, de desinternar, desinstitucionalizar, y está el contexto de subatención que se está dando en todo el sistema residencial en el Chile por lo menos. ¿Qué aprendimos muy brevemente antes de pasar a la próxima lámina? Primero, como previo, yo diría, para nosotros fue relevante darnos cuenta cuando iniciamos el proceso que había que adecuar los lenguajes. Fíjense lo básico de esto, pero cuando uno va a iniciar un proceso de desinternación en un hogar, es elemental adecuar el lenguaje del operador, del trabajador, del profesional que va a iniciar este trabajo con la residencia en particular. ¿Qué significa adecuar el lenguaje? Usar menos términos técnicos. Es súper básico, pero se los comento a los que tienen hogares. Si nosotros hablamos ahí, vamos a desinstitucionalizar el derecho a vivir en familia, la resignificación de no sé qué, y todos los lenguajes que conocemos entre nosotros, muchas veces uno lo habla creyendo que todos nos entienden. ¿Y qué descubrimos? No nos entienden. Entonces, primer tema muy previo, el lenguaje. Cuando uno se acerca a este proceso con la residencia, tenemos que ser capaces de llegar con un lenguaje inequívoco, simple, con un lenguaje que haga que la persona que está trabajando en la residencia, los trabajadores, lo entiendan, que los niños lo entiendan, que las familias lo entiendan. Y yo lo pongo como un dato porque al principio partimos un poco corriendo, como se hace todo esto generalmente, y muy rápido, y corriendo y diciendo aquí, y de repente tú te das cuenta que no es que la gente no quiera, es que no entendió, y se hizo una imagen a lo mejor errada de lo que tú querías hacer. Entonces un tema, hablamos de lo que es el lenguaje. Además, para que los niños entiendan de qué estamos hablando cuando estamos hablando de desinternación. No es echarlos. Aunque ustedes no lo crean, nosotros tuvimos al principio, estoy hablando años 2007-2008, en que algunos niños decían, pero ¿por qué me quiere echar, tía? ¿Cómo por qué me quiere echar? No lo queremos echar. ¿Me entienden? Entonces yo se los planteo como un ejemplo. No da lo mismo, porque el chico tiene 10, 12 años, la niña tiene 10, 12 años. La pregunta obvia es, bueno, yo estoy aquí hace un año, y hoy día no quieren que yo esté aquí. No es que no queramos que usted esté aquí, no es que no queramos que tú estés aquí. Lo que queremos es que tú tengas una opción y ahí lo explica. Entonces el lenguaje es súper importante, contacto con los niños, con los trabajadores de la residencia, etc. Lo segundo, la flexibilidad. Por ejemplo, las familias de los niños. Las familias de los niños tienen distintas rutinas, ¿no? Por lo tanto, muchas veces puede ser que la mamá o el papá, o la abuela, o la tía, que puede ser el adulto protector que estamos identificando, que se puede hacer cargo del niño o de esos niños, si es más de uno, no esté en el día, por ejemplo, en su casa. ¿Cuándo va el trabajador social que está trabajando la desinternación con ese niño a verlo? ¿En horario de trabajo? ¿O vamos a tener que flexibilizar y ver opciones para que el trabajador y el psicólogo puedan ir a las 8 de la noche? Porque resulta que la mamá llega a esa hora, o a las 7 de la tarde. Entonces hay que adecuar el tema del trabajo de los operadores nuestros trabajadores, en este caso de fundación, a objeto de ver que efectivamente esto vaya avanzando en la lógica que queremos.
En el sentido de los niños que viven, que digamos van a iniciar su proceso en la familia, hay que ver el contexto de la familia. ¿Quiénes están hoy día? Hay actores nuevos, no lo hay. Puede haber otro hijo, lo conoce o no lo conoce, es otro hermano que a lo mejor no conoce, en fin. Un tercer tema es el asesoramiento externo. ¿Qué decimos nosotros acá? Es importante tener un equipo de asesoramiento a la red que pueda hacer a los hogares con los cuales uno va a trabajar, a la residencia, que no sean exactamente los mismos profesionales, un apoyo externo, permanente. Y por último, una estrategia de comunicación que sea interna y externa. ¿Qué significa interna? Lo que les mencioné recién, que se entienda lo que estamos diciendo. ¿Y qué significa externa? Significa que el lenguaje con el cual nosotros nos vamos a relacionar con la autoridad de gobierno con la cual tenemos que hablar, con los tribunales con los cuales tenemos que hablar, con los medios de comunicación, sea una misma línea de información que no se transforme en mala prensa a lo que tú estás haciendo. Ojo con el tema de la mala prensa, porque evidentemente también puede haber un periodista que legítimamente piense que lo que tú estás haciendo es quitándole oportunidades a los niños al hacer el cierre o la reconversión de esa residencia en algo distinto. Dicho esto, nos vamos de inmediato a lo que sigue. ¿Cuál es el protocolo? Les conté las consideraciones previas y vamos ahora muy rápidamente en este resumen de resumen al protocolo. Nosotros definimos un protocolo con 4 pasos globales que yo creo que uno tiene como encargado de residencia ir cumpliendo para poder cumplir de manera, valga la redundancia, de manera correcta y eficiente lo que queremos hacer, que es reunir a los niños con su familia. Lo primero es hacer un estudio de población, caso a caso. ¿Qué es lo que aprendimos acá? Aprendimos que cuando hacíamos un análisis grupal y una estrategia grupal era un error. Por lo tanto, tachado el tema grupal. Uno puede tener una imagen de 10, 12, 15 niños en una residencia, pero es indispensable el caso a caso. Lo planteaba ayer en alguna exposición que estuvimos sobre estos temas, en relación a que la intervención tiene que ser individual y el análisis tiene que ser individual. Por lo tanto, en el fondo, si uno hace una mirada solo global de la situación de los niños, es probable que nos equivoquemos y estemos rechazando el proceso en el cual estamos trabajando. Hay que caracterizar a los usuarios: sexo, edad, escolaridad, pertenencia cultural, causal de ingreso, ciudad de origen, causas judiciales, protección, responsabilidad penal, etcétera. Por ejemplo, nos podemos encontrar con niños que están derivados a algún hogar y que llevan algún tiempo en un hogar o una residencia, a lo mejor su derivación es incorrecta desde el principio, porque puede haber tenido un perfil que no es exactamente para una residencia de protección simple, sino que a lo mejor es una residencia más especializada, temas de droga, temas de conflicto con la ley, etcétera. Lo segundo en el protocolo es un diseño, planificación y estrategia de abordaje, que debe ser individual y familiar, que permita dar a cada niño, niña, adolescente una solución real de reinserción familiar sostenida, centrada en los recursos y particularidades de los mismos. ¿Qué significa esto? Muchas veces una de las críticas que se han hecho por parte de los actores que ven estos procesos tiene que ver con qué pasa con los niños. Ayer lo planteaba Alejandra Rivero, que expuso de aldeas infantiles. ¿Qué pasa con los niños después de que son desinternados? No es un tema menor porque si el niño fue reinserto en su familia de origen y esa reinserción estuvo mal planificada, estuvo mal hecha el contacto y el trabajo de la familia, puede producirse un fracaso. Y eso significa que el niño vuelve al sistema al cabo de 6 meses, al cabo de 1 año, y vuelve en peores condiciones. Porque a lo mejor el chico sufrió o la niña sufrió maltrato en esa familia o sufrió situaciones de abuso. Eso ustedes, y se los digo con experiencia absolutamente propia nosotros en algunas ocasiones, afortunadamente muy pocas, al inicio lo vivimos. Y eso hizo que desafortunadamente estuviera colapsando un poco el sistema. ¿Cuántos minutos tengo? ¿Pero son cuántos? ¿Sí? Bueno, entonces, lo termino en 10 segundos. Entonces, por lo tanto, ojo con este tema de cómo efectivamente el resultado va a implicar si acaso tú puedes avanzar sin mayores complicaciones. Y por último, los dos última etapa del protocolo, la activación de mecanismos psicosociales y jurídicos que protejan la vinculación, la sacada de estos niños, vínculo con los recursos comunitarios y locales, básicamente tratar de que la comunidad se transforme también en garante de protección de los derechos de ese niño que volvió a vivir en su familia. Por lo tanto, activación de estos mecanismos de la red local,
¿Ya? Y por último, proyección de recursos humanos. No da lo mismo el tema de la evaluación funcionaria, reasignación de funciones, el tema financiero no es un tema menor, y el tema, por último, en la última lámina, que es la que sigue, el tema de los recursos materiales, destino de los inmuebles, equipos y recursos técnicos, evaluación de herramientas. Yo diría que acá, en el tema, si ustedes me dicen de lo que es externo, la activación de la red de protección local es esencial para un buen éxito de la desintegración. Es un derecho del niño vivir con su padre y su madre, excepto en los casos en que la separación sea necesaria para el interés superior del propio niño. Es derecho del niño mantener contacto directo con ambos si está separado de uno de ellos o de los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse de este aspecto en caso de que la separación haya sido producida por acción del mismo. Todo parece indicar que el citado artículo de la Convención se refiere a los progenitores biológicos del niño, lo cual no obsta a que los Estados parte, especialmente en la cultura occidental, hayan reconocido ese mismo derecho a los niños con realidades familiares diferentes ajustándose a la evolución social, pudiendo decir que es un derecho del niño vivir con quienes ejercen la parentalidad social, sobre él respetando su interés superior. En el caso de España, la jurisprudencia ha destacado que los niños que conviven o han convivido con personas del colectivo LGTB se les debe respetar el derecho a mantener sus relaciones personales con dichas personas, aun cuando sean relaciones no biológicas. Todo ello es acorde con las nuevas tendencias sociofamiliares en relación al desarrollo intrafamiliar de un niño y sus necesidades afectivas. Caso aparte supone el colectivo de niños tutelados por la administración pública a los que no se reconoce esos mismos derechos, suponiendo una auténtica discriminación. Estos niños tienen, por un lado, un entorno familiar de origen respecto del cual tienen un indiscutible derecho de relación que el propio artículo 9 de la Convención recoge. Por otro lado, tienen una familia de acogida que ejerce la parentalidad social, familia que conforme al artículo 20 de la Convención el Estado le ha proporcionado para hacer frente a la necesidad de protección. Ambas familias son importantes para el niño, pero en ocasiones el Estado considera que lo más favorable para el niño implica no regresar ni relacionarse con su entorno de origen. En este caso, la inestabilidad jurídica de una familia de acogida ajena favorece que las referencias familiares del niño sean precarias, quedando su situación a merced de las decisiones administrativas o judiciales que pueden decantarse por cambios de familia, ante la posibilidad de adopción del niño o bien internamientos en instituciones a pesar de no ser viable el retorno al entorno de origen y estar viviendo un exitoso acogimiento que tanto el niño como la familia acogedora desean mantener. Dichas decisiones vulneran el artículo 9 de la Convención, entendiendo que se priva a los niños de vivir con quienes ejercen correctamente la parentalidad social, es decir, los acogedores cuya situación debería estabilizarse. A su vez, vulnera los artículos 8 y 16 de la Convención, en tanto que permiten una injerencia innecesaria del Estado en la vida familiar del niño y de la familia. De ese modo, se somete a los niños bajo tutela administrativa a cambios de familia injustificados y vulneradores de sus derechos fundamentales recogidos en las legislaciones de la mayoría de los países y la normativa de los tratados internacionales, consintiendo que crezcan privados de relaciones familiares constitucionalmente respetuosas. En cuanto al internamiento de un niño en una institución, este es únicamente ajustado a derecho en ausencia de completa posibilidad de acogimiento familiar. Sin embargo, es frecuente que mediante una laxa interpretación de la ley, los estados hagan pocos esfuerzos por fomentar el acogimiento familiar, ya que resulta más sencillo implantar y controlar el residencial, además que evita posibles conflictos judiciales entre la familia de origen y la familia de acogida. La siguiente. Las relaciones familiares se caracterizan desde un punto de vista psicosocial por la existencia de vínculos afectivos, voluntad de permanencia o estabilidad en el tiempo y sentimientos de pertenencia al grupo. Estos sentimientos se desarrollan de forma muy intensa en la etapa de infancia, en que el proceso de socialización es crucial y, por supuesto, no dejan de producirse en una relación de acogimiento, principalmente si es satisfactoria y beneficiosa para el niño. El concepto de familia, de origen muy usual en el ámbito de protección de un niño, se utiliza para distinguir las dos familias que adquieren relevancia para el niño cuando éste permanece sujeto a tutela administrativa. La familia de origen de un niño es aquella en que convivía en el momento en que se aplicó la medida de protección por la cual inició su convivencia en acogimiento.
En la mayoría de los casos, la familia de origen de un niño es su familia biológica. Sin embargo, en los casos en que un niño nace bajo la aplicación de leyes de técnicas de reproducción asistida, la familia de origen del niño no coincide, en todos los casos, con sus orígenes biológicos. En este caso, la familia de origen la forman aquellos adultos que se han comprometido a ejercer las funciones de parentalidad social sobre el niño, tengan o no relación biológica con él. En otros casos, la familia de origen de un niño puede ser la familia adoptiva. Existen dos situaciones por las que es necesario que un niño cambie de núcleo familiar: en caso de desamparo y en caso de que los padres o tutores soliciten la guardia voluntaria. En ambas situaciones interviene el sistema de protección del Estado, que debe ajustarse a la legislación vigente. En ambos casos, los niños pasan a una situación de tutela administrativa que requiere de un acogimiento familiar provisional como medida de protección más adecuada. La diferencia entre ella es que el desamparo implica la suspensión de la patria potestad de los padres, mientras que la guardia voluntaria no. Partiendo del punto en que un niño se encuentra bajo una medida de protección de acogimiento familiar, se configura un nuevo derecho humano fundamental para el niño, el de retorno a su familia de origen. Así, se conjugan dos de sus derechos fundamentales incompatibles entre sí, aunque con una jerarquía establecida. Por un lado, el derecho del niño a retornar a su familia de origen resulta prioritario, mientras que el derecho de permanencia en su nueva familia, la de acogida, se plantea ante los riesgos de un cambio familiar. A mi juicio, no existe otra opción posible, ya que el articulado de la Convención de los Derechos del Niño no permite interpretar que el niño en acogimiento, cuya familia de origen no le puede ofrecer la necesaria protección, deba cambiar a una tercera familia para estabilizar su situación jurídicamente mediante la adopción, ni por supuesto ingresar en un centro institucional. ¿Cuánto tiempo queda? Okay. Teniendo en cuenta… Pasamos a la siguiente. El acogimiento familiar es una medida de protección que se constituye, como no puede ser de otra manera, con el consentimiento de los acogedores y del niño si tiene suficiencia de edad. Las únicas opciones válidas para finalizar un acogimiento son el retorno a su familia de origen para satisfacer un derecho fundamental del niño y también de la familia de origen, o la voluntad de finalizarlo de los acogedores, en su caso del niño, en cuyo caso será necesario formalizar otra medida de protección. Si fracasa el retorno de un niño a su familia de origen, o bien esta es inviable, la opción más beneficiosa para el niño es la permanencia en su familia de acogida, que se convierte entonces en su nueva familia de origen, manteniendo el derecho a retornar a ella si se le separa por cualquier motivo. La imposición de finalización de un acogimiento para el cambio a una familia ajena sin consentimiento de los acogedores supone una opción ilegal con varios inconvenientes, tales como: es contrario al interés del niño al no suponer ni un derecho para él ni una opción para su protección. Es muy perjudicial para el sistema de acogimientos familiares, pues descarta familias de acogida válidas y protectoras tan necesarias en la actualidad, además de generar publicidad negativa sobre el sistema de funcionamiento de los acogimientos. Afecta negativamente a la sociedad en general y al bien común, al ser una cuestión contraria al orden público establecido, al no respetar las relaciones familiares constituidas bajo normas constitucionales. El hecho de que las instancias judiciales y las fiscalías consientan tales acciones administrativas e incluso internamientos institucionales sin motivo de protección para los niños permite que se incremente el abuso de los sistemas de protección a la infancia y convierte en inútiles los esfuerzos de los acogedores para que los niños tutelados por las administraciones públicas encuentren el bienestar que todo niño necesita. El sistema de protección a la infancia ocasiona que el sistema de protección a la infancia utilice a los niños y amenace a los acogedores con el internamiento de los niños en acogimiento. Por este motivo, los acogedores forman un colectivo que no reclama sus derechos, lo cual perjudica a los niños acogidos. Es del todo punto de vista paradójico que se pida consentimiento para establecer una relación familiar y que no se pida consentimiento para el cese de la misma, sino que éste se imponga simplemente. Este tipo de acciones convierte a las familias de acogida en familias de abandono, pues los niños perciben la pérdida de su familia como un nuevo desamparo. El error de este tipo de resoluciones
proviene de dar mayor importancia a las decisiones administrativas que a las relaciones familiares constitucionalmente válidas y de otorgar mayor importancia a la estabilidad jurídica que a la estabilidad del niño. Gracias. Yo les vengo a hablar sobre un tema que pues resulta ya muy abordado. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos en algún momento escuchado, leído sobre el tema de la migración de jornaleros agrícolas. Sin embargo, a pesar de ser un tema tan hablado, incluso tan abordado, pues aún se siguen manteniendo situaciones muy importantes de violación a los derechos de niños y niñas, que es el tema que les vengo a exponer. Pues bueno, la idea con mi presentación es que reflexionemos en torno a 3 ideas centrales. La primera es situaciones en las que niños y niñas siguen quedando excluidos de ser sujetos de derecho en situaciones muy visibles, muy abordadas y muy conocidas. La segunda es sobre esta contradicción de la búsqueda del derecho a la familia que conlleva la renuncia a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la identidad. Y finalmente reflexionar un poco en torno a la responsabilidad de los diferentes actores que se encuentran vinculados en esta situación, que tendrían que ser garantes, facilitadores o aliados en el cumplimiento de los derechos de niños y niñas. Entonces, bueno, un poco del contexto rápidamente. El ejemplo que les voy a presentar está enmarcado en una migración laboral temporal, es decir, esta migración en la que trabajadores agrícolas migran de un lugar origen a un lugar destino en búsqueda de un empleo temporal para insertarse a diferentes tipos de actividades agrícolas. En este caso en específico es para el corte de la caña y son familias guatemaltecas en su mayoría que viajan de Guatemala a la zona del Soconusco. La zona del Soconusco se encuentra ubicada en la frontera de México-Guatemala, son municipios pertenecientes a México, pero donde la distancia entre Guatemala y México es sumamente cercana, es muy flexible y bueno, hay ya todo un programa de migrantes jornaleros. Entonces, bueno, en este contexto en este contexto hay muchos actores vinculados, ya que es toda una cadena productiva, es un empleo formal, están identificados quiénes son los contratistas, es un tema del conocimiento de las autoridades migratorias, de los gobiernos tanto de México como de Guatemala. Y por lo tanto ha habido un intento de reglamentación parcial tanto de los trabajadores como de sus familias. Sin embargo, pues ha sido insuficiente, sobre todo para el caso que nos atañe aquí, que es el de los niños y niñas acompañantes. Estas familias se instalan en los albergues oficiales. Albergues son unos espacios donde las familias reproducen la vida cotidiana y donde están madre de familia, padre de familia y los hijos, algunos que se insertan al trabajo y otros que solo son acompañantes. Entonces, bueno, para el caso particular que yo les presento, los niños y niñas acompañantes no se incorporan al trabajo agrícola, a diferencia de lo que pasa en algunas otras situaciones, como el caso del tomate, del chile, de las hortalizas, donde niños desde 5 años se insertan al trabajo. Aquí no, aquí, este caso, las niñas y los niños, debido a lo pesado que es el trabajo del corte de caña, no se insertan al trabajo. Lo que sí es muy importante destacar es que esta experiencia migratoria que viven los niños y las niñas acompañantes es muy cotidiana, es muy normal y muchos de ellos la han vivido desde que nacieron y la continúan viviendo a lo largo de su vida. Encontramos familias que tienen 30 años reproduciendo este ciclo de migración. Bueno, entonces el título es Hogares Temporales. ¿Por qué? Porque en estos albergues se reproduce la vida cotidiana en Guatemala. Los roles familiares tradicionales se reproducen aquí, la mamá que se encarga de cocinar, de lavar la ropa, el papá que se va a trabajar, los niños que ayudan en algunas actividades a las mamás. Y bueno, cabe destacar que las condiciones de estos albergues dependen mucho de la buena voluntad de los contratistas y pues los que están muy cerquita de las carreteras pues sí son vigilados por el Instituto Nacional de Migración y los que están un poquito más adentro de los ejidos pues están ahí un poquito más en el olvido. En estos albergues hay una convergencia muy importante de distintos grupos étnicos y también hay una relación constante con habitantes de los ejidos, es decir, con población mexicana de la zona del Soconusco y todo el núcleo familiar está involucrado. Entonces, bueno, aquí yo les presento, antes de pasar a la reflexión sobre el incumplimiento de los derechos, algunas percepciones de los niños. Digamos, son niños entre 5 y 10 años que permanecen en estos albergues y como podemos ver aquí es fundamental destacar
que la mayoría de las percepciones de estos niños suele ser positiva. Es una aventura para ellos migrar, es una aventura que al regresar a Guatemala la cuentan entre sus compañeros de clase, como yo fui a México, ahí conocí muchos niños, es un albergue muy bonito, hay muchos árboles. Entonces, esto creo que es fundamental cuando pensamos en una intervención, porque tenemos que retomar todas estas percepciones de los niños, así como las fortalezas que desarrollan en este proceso. Pero bueno, a pesar de que esta es una situación percibida de manera en su mayoría positiva, hay una clara vulnerabilidad de los derechos de los niños. Entonces, bueno, aquí sobre todo lo que destaca es si entonces estamos pensando que estos niños durante el tiempo que están en Guatemala sí son sujetos de derecho, en caso de que en Guatemala vivan en una situación favorable, pero el tiempo que vienen a México entonces pierden esa condición de sujetos de derecho. Entonces, hay un incumplimiento evidente de derechos como la salud, la alimentación, la recreación, la educación, pero sobre todo yo quiero destacar el derecho a la identidad. Entonces, bueno, aquí pareciera entonces que estamos en una situación en la que la identidad es temporal. Mientras están en Guatemala, sí tienen una nacionalidad, tienen un nombre, tienen documentos, pero cuando cruzan a México pierden esa calidad de nombre, etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente pasan sin documentos porque los contratistas no se quieren hacer responsables de que hay niños en los albergues para no ser acusados de que tienen mano de obra infantil. Entonces dicen, mejor yo no me hago responsable, si tú papá o mamá quieres pasar con tus hijos, adelante, pasa con ellos, pero yo no soy responsable y pues evidentemente en México no contará con los derechos porque no es oficial su cruce. Y una de las ideas que quisiera rescatar es sobre todo cómo esta situación es muy recurrente, sin embargo pareciera que estos niños y niñas acompañantes están en un albergue, en un ejido al que nadie visita en México, no son niños que van a continuar hacia la frontera de Estados Unidos, por lo tanto no representan este peligro para las autoridades porque van a ir rumbo a Estados Unidos, no son niños y niñas que trabajan, por lo tanto no representan un peligro para la Secretaría del Trabajo. Entonces, lo que sucede es que al aparentemente no ser un problema, pues los niños quedan en el olvido, quedan invisibilizados. Sabemos que 6 meses después van a regresar a Guatemala, 6 meses después van a regresar a México, pero no representan un problema para nadie. Entonces, esto vulnera de una manera pues especial la parte de su derecho a la identidad. Y bueno, entre una de las cosas que se identifican, pues es cómo estos niños pues son herederos finalmente del trabajo de jornaleros agrícolas. Al estar en estos albergues no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la salud y por lo tanto la realidad en la que viven pues dista mucho de los sueños que los niños presentan, ¿no? Niños que sueñan con ir a Estados Unidos, niños que sueñan con estudiar, con tener una profesión, con ser maestros, pero que cuando vemos la reproducción de este trabajo como jornaleros, cuando vemos su situación irregular en México, pues nos damos cuenta que esta condición de sueños contra realidad pues es muy notoria. Y bueno, pues pensar como un poquito, ¿no? Sobre la responsabilidad de los diferentes actores. No podemos pensar que solamente están involucrados 1 o 2 actores. La idea es los niños y niñas como actores centrales cuando pensamos en posibles soluciones para esta problemática, para partir de la realidad de ellos, una invitación también a repensar las formas de vivir la infancia. Es una problemática latente, es una problemática que aunque se ha intentado prohibir, pues es evidente que continúa, no nos podemos cegar con una ley que diga que los niños y las niñas tienen que permanecer en Guatemala. Entonces, bueno, tenemos que partir de la realidad de que existe, tenemos que partir de reconocer esta situación y bueno, pues pensar como en el Estado mexicano y guatemalteco, en esta necesidad de hacer acuerdos binacionales. México, como todos saben, es firmante de la convención, pero aquí nos damos cuenta que hay una situación evidente donde no se está respetando muchos de los acuerdos firmados. Y pues un Estado guatemalteco que también ha dejado de exigir, ya que es una problemática muy conocida, es una problemática que tiene muchos años y entonces se ha dejado de exigir el cumplimiento de estos derechos. Estas instancias como CEF, DIF, Cedesol, que si bien han intentado, han tenido esfuerzos dentro de esta problemática de jornaleros agrícolas, todas estas estrategias se van hacia las familias mexicanas jornaleros agrícolas en Sinaloa, en Sonora, en Hidalgo. Y pues las familias guatemaltecas quedan excluidas de todas estas estrategias y programas gubernamentales. Estas autoridades locales y estatales que tendrán también que exigir a las otras autoridades.
y pues finalmente también las agroindustrias, que son los contratistas de los trabajadores, que se valen de los trabajadores para tener mano de obra barata, pero no garantizan y ni siquiera intentan inmiscuirse en las condiciones laborales. Y bueno, evidentemente también el papel de organizaciones de la sociedad civil, de las familias locales y sobre todo pues pensar en que a pesar de que México tiene una agenda urgente de resolver en temas de actualidad sobre migración, pues no se pueden dejar de lado otros temas que se han venido arrastrando y siguen sin solucionarse. Gracias. Les voy a compartir un trabajo que hemos realizado en Fortalecimiento Familiar, que es un área de prevención al abandono infantil de aldeas infantiles. Como ustedes saben, tenemos dos áreas, una de acogimiento familiar, donde se da cuidado, atención y protección a niños y niñas que han perdido el cuidado parental, pero también es importante trabajar en la parte preventiva al abandono. De ahí surge el trabajo que se denomina familias participativas, construyendo red de protección infantil y prevención del abandono. Siguiente. Mucho tiempo nos estuvimos preguntando qué podíamos hacer para mejorar las prácticas de crianza de las familias. Fue una tarea desde que se creó en Tehuacán Fortalecimiento Familiar a finales del 2005, principios del 2006, que empezamos a impartir talleres para padres y madres de familia considerando temas ya de cajón, pero vimos que no tenían ese impacto, no teníamos resultados tangibles y visibles. De ahí fue que en el 2011 decidimos enfocarnos en el tema de familias participativas. Este proyecto, objetivos generales que tiene es facilitar el desarrollo de competencias de las familias que promueven pautas de crianza positivas, fortalecen los vínculos afectivos entre los miembros de la familia, que sean un ente protector de los niños y niñas. Aquí ya estamos nosotros hablando de familia, ya no estamos hablando de solamente papá o mamá, también de cuidadores principales. Elaborar un plan de desarrollo familiar por cada una de las familias, un plan a sus necesidades, donde no solamente les diéramos un instrumento que ellos llenaran, sino que los acompañáramos en su proceso de llenado, aplicación y seguimiento, no solo durante un año, sino actualmente del 2011 al 2014 estamos por finalizar un proceso de acompañamiento de 3 años. Como objetivo específico, dar a las personas que tienen la tarea de criar a los niños y niñas y adolescentes la posibilidad de juntarse, contarse la vida y aprender de sí mismos y de los demás, construir algunas herramientas que les hagan sentirse más capaces y preparados como cuidadores principales. Ya no era simplemente el aspecto de que nosotros, como un compañero lo mencionó algún día, teníamos la hostia de la vida o la respuesta absoluta, sino es partir de que el conocimiento estaba dentro de la comunidad, que simplemente era sacarlo, problematizar a las personas para que viniera el conocimiento. A veces las personas tenían un punto de referencia, como podríamos decir, muchas influencias de una revista, una novela, una película, un libro donde estaba el ejemplo ideal de familia y era lo que querían llegar. Y nos topamos con personas que ni siquiera tenían ese modelo, ese ideal, que no lo conocían. Pero sí conocían que no les gustaba vivir en esa situación y de ahí fue nuestro punto de partida. Para contextualizar un poco, las comunidades son rurales, semirurales y de ciudad en lo que concierne a Tehuacán, Puebla y Comitán, Chiapas. Son familias de escasos recursos, son familias que vienen ganando de 100 a 500 pesos a la semana, incluso algunas ganan menos, simplemente 20 pesos, porque se sostienen de lo propio que están cultivando o creando de animales. La mayoría son empleados en la industria maquilera donde no tienen ninguna prestación, incluso si piden permiso para ir a atender a sus niños o niñas les descuentan no solamente el día sino 2 días. Ahorita en estas fechas, que es noviembre y diciembre, los despiden para no pagar aguinaldos. Se dedican a la crianza de aves en granjas donde ni siquiera ellos les permiten tener aves en casa porque alguna infección que contengan la pueden trasladar a las granjas. A las que bien les va se emplean como empleadas de mostrador y a algunas que no tienen que emigrar de sus comunidades a ser empleadas domésticas, igual sin ninguna prestación. Bajo nivel de estudios, en su mayoría tienen estudios de primaria, secundaria y en algunos casos algunas saben leer, escribir y otras ningún estudio.
familias de 1 a 4 hijos o hijas, en donde el 60% son familias monoparentales. En las otras sí existe papá o mamá, pero como un niño decía, papá o mamá de bulto. Así lo denominó en un momento, porque decía, yo me doy cuenta cuando mi papá o mi mamá llega a casa, cuando al voltearme en las noches siento un bulto a un lado. Es cuando me doy cuenta, sí, textualmente lo decía un niño. Familias con y sin apoyo económico. En este aspecto, nosotros en Fortalecimiento Familiar brindamos atención y cuidado de acuerdo a un presupuesto asignado. Actualmente Tehuacán a 365 niños y niñas y en Comitán a 250 niños y niñas. Nosotros solo apoyamos con un recurso asignado para alimentos y apoyamos en cuestión de apoyo psicopedagógico en 15 áreas. Pero acá el impacto que ha tenido es que se han convencido a las familias de este trabajo y hemos crecido a más, donde llegan familias, la hija de la comadre, la abuela, la tía, la vecina, que llegan a participar en estos talleres y hemos incrementado el número de población asistente. Niños y niñas que acuden a nuestros espacios, que son denominados hogares y centros comunitarios, en donde una de las principales reglas es que no pertenecen a ningún partido político, de la puerta hacia adentro no hay partidos políticos, no hay credos religiosos impuestos, pero lo que sí, respeto a las tradiciones y costumbres de la comunidad, siempre y cuando no estén vulnerando los derechos de los niños y las niñas. Esa es una regla esencial que manejamos porque decimos, en el caso del machismo, violencia intrafamiliar, que la mayoría la ejerce el varón hacia la mujer, decimos eso de la puerta hacia afuera. Pero ¿cómo surge? Surge en el 2011, cuando toca actualizar información que nos piden para llevar una base de datos, pero para hacerlo distinto y no simplemente hacer una recabación de encuesta por encuesta como varias instituciones hacen, se nos asigna la tarea de visitar aproximadamente 700 familias, tanto en Comitán como en Tehuacán, casa por casa. Una encuesta o cédula de registro que podía llevar 10 minutos, se nos capacita para llevarla a cabo en 1 hora, hora y media. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente con el simple hecho de preguntarles ¿cómo está hoy?, en ese momento entraban en una crisis. Me tocó en una ocasión una persona le pregunté ¿cómo está doña Vero? Y fue la única que mencioné para que en ese momento empezara a abrirse emocionalmente la persona y mencionar todos sus conflictos. Se nos capacitó para dar esa contención y no simplemente fuera de es mi trabajo y lléname esta cédula, sino realmente que sintieran esta cercanía. ¿Qué nos arroja esto? Que del 2011 hacia atrás teníamos contemplado que 1 de 10 personas o cuidadores principales sufrían algún tipo de violencia. Después de eso empezamos a identificar que más de 4 de 10 empezaban a presentar algún tipo de violencia. Había personas que solo visualizaban la violencia física. Decían, con que me pegue mi marido y no me dé de comer, con eso basta. O que no les falte la comida a mis hijos o hijas. Cuando empiezan a conocer los demás tipos de violencia, empezamos realmente a tener un diagnóstico y a poder trabajar en base a necesidades. Se inicia el trabajo con 120 familias, 60 y 60 en Comitán y Tehuacán, y se construye un instrumento para todos estos talleres quedaran plasmados y dar seguimiento. Esto implicó un trabajo de que se tuviera que respetar las jornadas laborales de los papás y mamás y cuidadores principales, de después los horarios de trabajo de ellos, de salida de las maquilas o las empresas, 6 de la tarde, podernos sumar a esa hora capacitarnos. Digo capacitarnos porque era en base a la educación popular, compartir experiencia y aprender. Cada sesión con los grupos de papás y mamás aprendemos algo nuevo. Trabajar en sábados por la mañana y sábados por la tarde e incluso los días domingos. Platicar con los papás que no era trabajar las diferencias que tenemos, como nosotros desde este aspecto organizacional y ellos desde el aspecto papás y mamás, sino partir del aspecto que tenemos en común, que es el cuidado y protección de los niños y niñas. Siguiente, por favor. La siguiente. Ok. De ahí trabajamos en 3 vertientes porque no era simplemente trabajar con papás y mamás o los cuidadores principales, que en ocasiones son los tíos, los abuelos o un hermano mayor. Decíamos, no podemos trabajar solo con ellos, hay que trabajar con toda la familia, tanto en casa, pero también en los espacios de cuidado infantil diurno. Es ahí donde se empieza a sumar
el trabajo con las madres educadoras o educadoras comunitarias, las que pasan desde las 7:30 de la mañana hasta la tarde con los niños y niñas. Y ya como conclusiones les podría mencionar la última, la siguiente, otras dos, ¿otra? No, bueno, esas son las conclusiones, que la estrategia ha permitido que los papás y mamás empiecen a crear nuevas herramientas de prácticas de crianza. Los talleres y espacios sean de la comunidad. El hecho de nosotros no trabajamos en empoderar a la comunidad, sino en que se empodere a la comunidad en temas de prácticas de crianza, trabajo con los niños, niñas, manejo de emociones, límites y reglas, todo. No con el hecho de erradicar la violencia, sino de disminuirla. En un principio nos tocó enfrentar en 2011 un papá que violentaba tanto a la mamá como a los niños con cinturones marcados en la espalda, y actualmente ya no ejerce ningún tipo de violencia física ni psicológica. Ya el papá ya está en un proceso de adaptación y de aprendizaje nuevo, pero ha sido un constante trabajo de 3 años. Gracias. Bueno, retomando un poco lo que comentaba mi compañero Abraham, en Tijuana vamos a poner un poquito como de contexto, tomando en cuenta que hay gente que no es propiamente de la Ciudad de México, vaya, que no vive en México. Imagínense, vamos a contextualizar dónde está Tijuana, ¿no? Principalmente. Ya Elizabeth nos compartió un poco de la parte sur, de la frontera sur, vaya, con México. Bueno, yo estoy en la parte norte. Imagínense qué forma tiene México, es como una zapatilla de mujer, ¿no? Más o menos. Entonces, Tijuana está, bueno, Baja California es uno de los estados del norte, principal frontera y reconocida como la frontera más visitada y más grande del mundo, que evidentemente tiene y es un punto tanto de cruce como de permanencia de población que está en situación de migración. Y bueno, muchos que somos oriundos de Tijuana propiamente somos hijos de población migrante, ¿no? Que llegaron a vivir o se establecieron a quedar vaya, como residencia en la ciudad de Tijuana. Y bueno, retomando el tema de la zapatilla de mujer, estamos, digamos, en la punta última o la esquina última del tacón, ¿no? De la zapatilla. Y bueno, como tal, somos vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, Tijuana como tal es una ciudad llena de mitos y de realidades. ¿Mitos como cuál? Mitos de que en Tijuana barres los dólares con la escoba saliendo de tu puerta. Eso es un terrible mito, ¿no es cierto? La segunda es que todos somos rubios y con ojos de color y que todos hablamos inglés. Eso tampoco no es cierto, es un mito. Realidad, pues una muy triste, que es una de las principales ciudades con más alto nivel de comercio sexual infantil. Esa es una gran realidad, triste. Y la segunda realidad, que también es muy triste, es que somos una de las 2 ciudades mencionadas a nivel nacional como los 2 principales puntos de repatriación de niños y niñas de Estados Unidos hacia México, pero esperando también el cruce hasta Centro y Sudamérica, ¿vale? Y bueno, como tal, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, vamos a hablar un poquitito de números. En los últimos 5 años ha habido 300,000 niños y niñas que han sido repatriados a México, no propiamente mexicanos, sino niños y niñas que están en Estados Unidos y que por decisiones administrativas han sido regresados a México esperando un punto de enlace y cruce para poder llegar a su lugar de origen. Y de estos 300,000 niños, 18,000 niños y niñas son niños que viajan sin ningún tipo de acompañante. Y bueno, un poquito retomando lo que comentaba, Elizabeth, hace que será un mes seguramente, tuve la oportunidad de conversar con una familia de Guatemala que está en Tijuana, con esa sensación también de paranoia, ¿no? Con el tema administrativo que también México tiene con la población. Y bueno, ¿qué pasa? Ellos me platicaban cómo se imaginan ustedes la migración de los niños y niñas que van hacia Estados Unidos. De repente vemos en la televisora cómo es que se hacen los cruces de los niños y niñas. Y bueno, ellos me platicaban, con los niños más pequeños, de alrededor 5 años hacia abajo, es mucho más sencillo que ellos crucen. ¿Por qué? Porque se los encargan, vaya, al coyote o al pollero, gracias, para que ellos los crucen, porque es más fácil, los pueden cruzar por auto, escondidos en algún compartimento del auto, o con visas aprobadas de otros niños que son un poco más grandes o que tienen alguna similitud
Obviamente esto cuesta muchísimo dinero, ¿no? Porque pues es una forma más segura de hacer el cruce de los más pequeños. Pero, ¿qué pasa con los que son más grandes, de 14, 12 años en adelante? En temas también de los niños, además de cruzar por la zona segura, del punto de cruce, en la línea de cruce, también pueden cruzar por el cerro corriendo porque son más fáciles de cargar, porque son más pequeños. Con los grandes, pues se los tienen que encargar también igual a un pollero, un coyote que tiene que guiarlos en una ruta de muchos días de caminar, y bueno, en ese trayecto sufren 30,000 cosas distintas hasta poder perder la vida, ¿no? Y cuando han intentado tantas veces estos niños, adolescentes, cruzar y no lo han logrado, ellos hábilmente se aprenden la ruta. Entonces, para no invertir más en hacer el pago para el que te dirige en la ruta, ellos emprenden el viaje solo. Entonces, ¿cuál es la esperanza que ellos tienen? Retomando un poco lo que decía Abraham, ¿cuánto gana una familia a la semana? 500, 300 pesos. Obviamente, la visión que hay de poder subir, de llegar al norte, es tener una de las principales necesidades atendidas, que es la parte económica, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer como factor que promueve o que motiva un poco la migración de la población, ¿no? Y bueno, el segundo punto, que en la mañana lo tocaban, es ese deseo de reunificación. Un fenómeno nuevo que se está presentando en Tijuana, y nuevo digo de 10 años para acá. Anteriormente migraba la familia completa, mamá con todos los hijos, niños y niñas, y se quedaban en la ciudad de Tijuana esperando el cruce hacia Estados Unidos, o papá cruzaba primero y después cruzaba mamá con los niños, en lo que él tenía un poco más de potencial económico para poder pagar quien los pudiera llevar, ¿no?, a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Mamá y papá ya están allá y el resto de los niños se quedan con los abuelos, con los tíos, con los hermanos mayores. Entonces, papá y mamá juntan dinero para pagar quien los pueda llevar a Estados Unidos con el hermano mayor. Pero ¿qué pasa? El hermano mayor tiene 12, 13, 14 años y va con un grupo de hermanos de 5 o 6 niños más pequeños que van a intentar hacer el cruce. Entonces, ahora este fenómeno es de adolescentes y jóvenes que están al cuidado de grupos de hermanos para intentar el cruce, trayectos enormes para poder llegar a su meta final, que es la reunificación con sus padres. Entonces, este es el contexto, esta es la realidad que se vive en el tema de migración en Tijuana, con esta población que está intentando lograr esa meta de reunificación familiar. Ya no es solamente el tema económico, hay familias enteras que están varadas en la ciudad, esperando poder lograr el cruce, varadas por 5 o 6 años, intentando de nueva cuenta. ¿Qué otro factor de riesgo se presenta con este grupo de familia? Mamá se queda en la ciudad con los niños, papá está en Estados Unidos, hay muy poca afluencia de dinero, para la mamá, y tenemos pues la empresa maquiladora más grande del mundo en la frontera de Tijuana. Entonces, Tijuana es el principal productor de televisores a nivel internacional, con todas las maquiladoras que tenemos en la zona. ¿Qué propone la maquiladora para poder ofrecer una parte laboral a la mamá? Pues el turno nocturno. Empieza a las 5 de la tarde, terminan 2:30 de la mañana, que pueden regresar a sus casas, mientras tanto, ¿dónde están los niños, no? Entonces, ¿qué pasa con estos niños y niñas que se quedan en casa, a veces bajo el cuidado de alguna vecina, alguna compañera, quizás alguna hermana, o de la niñera más grande del mundo, pues que es la televisión, ¿no? Y quien está solamente al pendiente con candados por fuera de las puertas para que ellos no sufran situaciones de desprotección. Entonces, ese es el marco general que se vive con las familias en situación de migración. Tal como comentaba Isaac hace un momento, yo trabajo con aldeas infantiles SOS en Tijuana, somos un modelo de acogimiento familiar. Nosotros, además del servicio, que allá Abraham estuvo compartiendo, fortalecimiento familiar, en Tijuana nos hemos enfrentado también con este fenómeno de migración tremendísimo, con los niños y niñas, específicamente en una familia que está participando, del programa de aldeas infantiles, que les voy a como comentar un poco cuáles son estas barreras y estos temas de derechos, que finalmente no son solamente para los niños y niñas que están en situación de migración, como ya se han comentado antes, sino también a quienes están en espacios alternativos de cuidado parental. Y bueno, ¿cómo voy? Bueno, no me he sacado la tarjeta. Sí, eso es bueno. Muy bien. Bueno, empecemos con la parte del maltrato institucional, ¿no? Que ya lo comentaron hace un poco, la institucionalización de los niños. ¿Cuál es el proceso de un niño que es repatriado? Entonces, son 10 pasos, ¿no?, que hay que seguir, en el ciclo.
de acuerdo al UNICEF. El primero es que el niño sale de su lugar de origen, ¿no? Y para hacer el intento de cruce. Llega a la frontera con todo lo que tiene que pasar en el camino desde el país de origen que venga, ¿no? El tercero, pues intentar cruzar la frontera si es que no pierde la vida. Que también, digo, hemos por los medios de comunicación visto todas estas situaciones de mal uso del poder de las autoridades y con todo el recrudecimiento de las barreras y los límites que hay para cruzar la frontera, donde algunos jóvenes niños han perdido la vida a manos de la patrulla fronteriza. Después es detenido por una autoridad migratoria del lugar destino y bueno, ¿qué se da ahí? La parte de la separación de la familia, ¿no? Otro fenómeno que hay mucho en Tijuana es los niños y niñas que nacen en Estados Unidos con hijos, papá o mamá en situación de migración. ¿Qué pasa con ellos? Sacan a los padres del país y los papás por esa misma situación económica, ¿qué pasa? Los niños prefieren dejarlos en Estados Unidos para que tengan el acceso a una mejor calidad de vida o una mejor posibilidad económica con apoyo del gobierno por el beneficio, que es una medida administrativa que quizás en algunos otros países no tenemos y que podemos de alguna manera también trabajar y no, digamos, no fomentar el tema de la migración con las familias. Entonces, prefieren dejar a los niños en Estados Unidos a regresarlos a las mismas situaciones de violencia que en la mayoría de las ocasiones son dentro del hogar, porque ese es otro factor también. No solamente es el económico, sino también retirarme de las situaciones de agresión o violencia que vivo en mi propia comunidad o en mi propia familia, que eso es un factor altísimo en la motivación de la migración. Bueno, finalmente se hace el traslado hacia el puerto migratorio y a partir del puerto migratorio, tengo que terminar, ya. Bueno, a partir del puerto migratorio el buscar la reunificación con la familia, pero en la mayor parte de los procesos no hay un acompañamiento, no hay una repatriación asistida para con los niños y niñas, están en un estado completo de vulneración de derechos y bueno, para concluir, el principio de la unidad familiar, que bueno, ya hemos estado platicando, que de acuerdo a la convención, el artículo 9, se ve vulnerado ante los escenarios a los que se exponen los niños y niñas, así como sus familias, ante los procesos de migración o repatriación, que además de separar a las familias ante la falta de medidas administrativas de apoyo en lo local, en sus comunidades y en sus lugares de origen, a favor de estas familias, pone en riesgo la reintegración familiar de los niños y niñas en tránsito, donde la prioridad solo es la expulsión de los niños y niñas, familias enteras, de un país que no es el de su origen y no la preservación del derecho humano. Esa es la principal razón y esa es la conclusión. No es solamente el derecho de niño y niña, sino el derecho de la familia como tal. Gracias.